En este video aprenderemos sobre la importancia de identificar las ideas principales, los temas y las frases tópicas en los textos como una estrategia de comprensión de lectura. Como primer paso debemos tener claro cuáles son los elementos o características de una idea principal. En una idea principal uno debería ser capaz de identificar la idea o el punto clave que un autor está estableciendo con respecto a un tema. Usualmente, a la hora de escribir una idea principal, deberíamos ser capaces de incluir el tema y la actitud, la opinión que tenga el autor con respecto a ese tema. Podríamos preguntarnos dos preguntas claves. De quién o de qué se trata el párrafo y cuál es el punto, el argumento principal que el autor está estableciendo acerca del tema. Vamos a ver ahora las partes esenciales que deberíamos encontrar en todo párrafo. El tema, que sería la idea general que se va a desarrollar, puede estar establecida o escrita en una oración o en unas pocas palabras. La idea principal, el punto más importante, el argumento más importante sobre el tema, a menudo se establece en forma de una oración o frase temática. Vamos a verlo después con algunos ejemplos. Y los detalles que me ayuden a darle apoyo a esa idea principal. O sea, cómo se desarrolla la idea en el párrafo. Esto podríamos verlo de manera similar con las tres partes que siempre le han dicho a uno todo el tiempo que podría encontrar en un texto de introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a continuar ahora con un pequeño ejercicio para identificar el tema de un párrafo. Tenemos que asegurarnos de que la escogencia que hagamos no sea ni demasiado general ni demasiado específica. Vamos a tomarnos unos cuantos segundos para hacer lectura de este pequeño párrafo y luego decidir cuál de esas tres alternativas que tenemos acá es la más apropiada para describir el tema. Muy bien, vamos a hacer entonces la selección de las tres alternativas. Si comprendimos bien y analizamos bien la estructura de este párrafo, el tema que más se amolda es el de encerar el carro para protegerlo. Vemos que ese tema se desarrolla por completo en todo el párrafo. Vemos que esta alternativa de encerar el carro es muy general, podría hablarse muchísimo más acerca de ese tema general. Y el otro de encerarlo para revender el carro es un detalle muy específico que solo se desarrolla en una pequeña porción de este párrafo. Vamos a hacer este otro ejercicio. Aquí tenemos que identificar tres partes. Una de ellas sería el tema, sería como el aspecto más general, una idea principal. Entonces recordemos, la idea principal me contendría tanto el tema como la opinión que se tomaría con respecto al tema. Y habrían dos oraciones que serían detalles que apoyan a la idea principal. Bueno, vamos a analizar cada uno de ellos y después vamos a mostrar las respuestas. Muy bien, vamos a revelar las respuestas. Como vemos, el detalle más general es el último, es una causa común de los dolores de cabeza, ese sería nuestro tema. La idea principal que se desarrollaría en este párrafo
sería esa, que una causa común de los dolores de cabeza es la tensión muscular. Entonces vemos que se menciona el tema de causa de dolores de cabeza y se establece una opinión que es una causa común. Para encontrar esos elementos a veces tenemos que ponerle atención a qué adjetivos se están utilizando para describir el tema. Y desde luego también es común y se establece que es la tensión muscular. Vemos que estas dos oraciones del centro me servirían como apoyo para desarrollar esta idea principal. Vemos el detalle de una mala postura podría causar tensión muscular que a su vez desencadene en un dolor de cabeza. También el estrés, la ansiedad y la depresión también pueden tener una afectación en los músculos del cuello y el cuero cabelludo y también pueden causar esa tensión y el subsecuente dolor de cabeza. Muy bien, ahora vamos a centrarnos en cómo identificar una oración temática o la frase tópica de un párrafo. Muy bien, esta es una oración que establece la idea principal del autor. Vemos que sí, están estrechamente vinculadas con las ideas principales, pero hay veces en que las ideas principales son un poco más oscuras, hay que hacer un poco más de inferencia para extraerla de un texto. Entonces, van muy bien, van muy de la mano, pero no podemos generalizar que siempre esta oración me va a dar la idea principal, aunque están muy vinculadas. También podemos utilizar como estrategia la ubicación de esta oración. Hay tres posiciones en las que las podríamos encontrar. La, la primera es la más común, probablemente la más empleada por los autores, que es al principio del párrafo. Podría ser la primera o segunda o la tercera. Usualmente es la primera, porque es la manera más común en la que la persona lee de, de general específico. Podría estar dentro, es una posición más intermedia, o podría aparecer al puro final del párrafo. Desde luego, estas dos, intermedia y final, son menos frecuentes porque ya para que un autor se atreva a ponerlas en esa posición, necesita estar muy experimentado y necesita ser muy fluido con las ideas y con la manera en la que se expresa de manera escrita. Así que en la gran mayoría de los casos nos la encontraríamos de primera. Pero vamos a hacer un ejercicio y vamos a ver casos en las tres posiciones. Vamos a tomar unos cuantos segundos para leer este párrafo y decidir cuál sería la oración temática. Muy bien, vamos a revelar cuál sería la oración temática. Bueno, aquí este es el término que se utilizaba en inglés, SARS. Bueno, ya en las noticias no se está hablando mucho al respecto, pero en español se tradujo como la neumonía atípica. Vamos a ver de todas las oraciones de este párrafo, cuál sería nuestra oración temática. En este caso, tenemos la posición más frecuente que es la primera, que nos sirve como una pequeña introducción del párrafo, que nos dice el tema que es un síndrome respiratorio agudo y severo y que es una enfermedad seria que es nueva. Entonces, estos dos adjetivos son importantes, seria y nueva. Si leemos el resto de las oraciones, todos estos son detalles que me ayudan a desarrollar esta oración. También si quisiéramos expresar la idea principal, muy probablemente sería muy similar a esta oración. Pero como les dije, no generalicemos porque hay veces en que sí podrían haber unas distinciones sutiles entre las dos. Veamos este otro párrafo, vamos a leerlo silenciosamente.
Muy bien, vamos a revelar cuál sería la oración temática aquí. Ok, vemos que nos aparece la tercera oración. Es, eh, es posible sí que en algunos casos se escriban una o dos oraciones que sirvan como una pequeña preparación. A veces lo veo yo como una pequeña rampa para que el lector esté más inmerso en las temáticas que se va a desarrollar. Y si analizamos el resto de las oraciones que aquí están hablando de los tres mitos más comunes sobre el origen de los helados, entonces vemos que las oraciones que siguen, vemos que uno, que el segundo y que el tercero, entonces vemos que sí, están desarrollando esta oración. Vamos a hacer con este párrafo un poco más extenso. Muy bien, vamos a ver cuál sería nuestra oración temática. En este caso es la última. Esta es una posición en la que no todos los escritores se sienten cómodos, ya tiene que ser alguien muy experimentado para que haga ese desarrollo, porque partimos de detalles específicos para llegar a la oración temática que es general. Y lo más común es que partamos de lo general a lo específico. Pero vemos, sí, a algunos pocos casos como este nos podrían aparecer. Entonces, como siempre, hay que ver los elementos básicos del tema, que estamos hablando de mentiras y que pudieran tener efectos devastadores. Entonces podemos analizar si todas las oraciones de este párrafo le dan apoyo a esta idea. Y vemos que es así en efecto. Bueno, vamos a ver este otro caso. Vamos a hacer la lectura silenciosa. Muy bien, vamos a revelar la respuesta. Ok, vemos aquí que hemos marcado dos oraciones. Vamos a explicar por qué. La que está en rojo es nuestra oración temática, que está en la posición más común, que es la inicial. Marcamos esta porque a veces es común también que los párrafos tengan una oración conclusiva. Entonces, podríamos ver como las grandes tres partes de los textos. Tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, podría dar el caso también, ya esto también depende de la habilidad del autor, de que cada párrafo le incluya una oración conclusiva ahí para darle un poco más de sentido de cierre, para reiterar la idea que quiere desarrollar en el párrafo. Bueno, como les he dicho, las ideas principales y las oraciones temáticas están estrechamente vinculadas, pero no hay que hacer la generalización de que sean exactamente lo mismo, porque puede ser que por razones de espacio, un párrafo el autor decida separarlo en dos o más partes, porque es más cómodo leer, digamos, 6 8 líneas que leer 20. Es muy agotador para la vista ver tantas líneas sin tener un espacio vacío. Entonces, podría darse el caso de que una misma idea principal se esté desarrollando en dos o más párrafos y cada uno de estos párrafos tenga una oración temática independiente. Entonces, por ahí teníamos que tener la precaución de que no podemos generalizar de que siempre van a ser lo mismo, pero van a estar muy relacionadas. Entonces, espero que esta pequeña presentación les ayude como a la hora de desarrollar sus destrezas de comprensión de lectura.